Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. El día de hoy nos acompaña Katy Sumano. ¿Cómo estás? Hola Omar, muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Qué gusto que hayas aceptado la invitación. Ay, no, hombre, muchísimas gracias por invitarme. Yo Salud. encantada. Salud Salud. con tu garrafón. Katy, tú eres nutrióloga. Sí. Por eso te digo que muchas gracias por aceptar la invitación. He tenido un chorro de... Bueno, yo consumo mucho internet, YouTube, streaming, muchas cosas. Y me he dado cuenta que viene una tendencia muy grande que la raíz está con el mundo de la nutrición. Tengo muchas dudas y bueno, te las quería preguntar. Pero antes de eso, pues me gustaría comenzar por ti. ¿Cómo a Katy le llamó la atención? ¿Qué fue lo que te hizo voltear a ver el mundo de la nutrición y por qué lo quisiste ejercer? Ok, mira, la verdad, yo desde muy chiquita, o sea, hablamos como de la adolescencia, secundaria y prepa, me empezó a llamar muchísimo, no como tal así en sí la carrera, o sea, yo no pensaba en, ay, quiero ser nutrióloga, pero a mí me llamaba mucho la atención la alimentación saludable. Ok. Sí, o sea, yo me encantaba prepararme, no sé, mis desayunos, pero como que le ideaba y nunca me fui así como por ejemplo, en mi casa, digo, a lo mejor mis papás allá de vez en cuando tomaban refresco, pero yo nunca he tomado refresco, Ok. pero por intuición propia, o sea, algo nunca me llamó la atención, siempre me gustó prepararme alimentos saludables, me gustaba como que crear platillos y yo decía, bueno, en algún futuro estudiaré para ser chef o gastronomía, pero yo decía, Ok. no, como que eso, o sea, no es que no me guste, se me hace un área padrísima, pero no, o sea, era más como un hobby, lo de cocinar. Ok. Más como que me llamaba la atención la salud. ¿Cómo? A ver, ahora sí viene la primera pregunta. ¿Cómo a una niña chiquita le llama la atención eso? O sea, porque digo, ya ves que uno de chiquito pues es mucho de chucherías, de comer cosas, postres, dulces. O sea que, digo, no sé, ¿qué decía Katy chiquita? Te lo juro que no tengo idea, porque a mí yo siempre en las fiestas infantiles era la típica que juntaba los dulces y llegaba y se los vaciaba en un bote a mi papá. Ah, ok. Y yo no me los comía, nunca tuve esa como gusto por ejemplo, por los dulces. Ok. En cambio, por ejemplo, bueno, creo que, claro que todo tiene que tener su trasfondo, ¿verdad? A lo mejor hasta ahorita me pongo a pensar, me acuerdo que siempre fui una niña como muy chapeadita y me decía mi mamá, es que te alimentas bien, es que comes muchas verduras y por eso, no sé, como que tal vez ese fue el trasfondo, o sea, siempre me llamó la atención. Ok. Ahora, en mi casa pues no hay doctores, pero mis papás sí traían como ese gusto, tal vez, y por ejemplo mi hermano es doctor y yo me incliné por la nutrición, o sea, yo sabía que me gustaba el área de la salud, sin embargo, como que la medicina yo decía, no, no quería ver tal vez sufrimiento o Ya. no sé. Entonces, pues, por ejemplo, acá en nutrición yo conjunté como la parte de la salud y que me gustaba mucho la alimentación saludable y es un área que me encanta. De ahí salió. Sí. Ok. Ya cuando entraste como tal a la carrera, en nutrición, bueno, yo tengo entendido que, por ejemplo, en medicina ya ves que todos entran como un tronco común y luego como que se va cada uno a su lado. En nutrición hay algo parecido. No, bueno, sí, en parte de que la carrera es como muy, ¿cómo te diré? Ves de todo. O sea, ves nutrición materno-infantil, nutrición pediátrica, nutrición en el adulto mayor, nutrición deportiva, clínica, o sea, ves de todo y a la vez, al final tú decides a qué área te quieres ir, pero en realidad en la carrera te preparan como muy general, Ok. para que tú puedas atender todo tipo de situaciones, estados fisiológicos, salud o enfermedad, y ya es más adelante cuando yo me voy un poquito más al área de la nutrición clínica. Ok. Sí, pero ya es después por medio de un posgrado, una maestría, pero en realidad en la carrera es como que ves de todo. Ok. Muy bien, Katy. Comencemos con Muy las bien. preguntitas estas. Ok. ¿Tú cuáles crees en... Cuando un nutriólogo tiene una... ¿cómo llamarlo? Una cita con un... ¿Se les llama pacientes también? Sí, pacientes. ¿Cuáles crees que sean los principales errores
por ejemplo, de un paciente que de plano no se ve un cambio. Y también, por ejemplo, viéndolo del lado de quién, o sea, del nutriólogo, de quién le da pues sí, ahora sí que no sé si llamarlo dieta directa. ¿Por qué te pregunto esto? Te voy a poner un caso rápido. Hace mucho tiempo, un compañero que se graduó, creo que algo me comentó que tenía que tener como ciertos... Tenía que conseguir personas para, pues, como nivelarlas en pesos o cosas así. Y me dijo así como de, oye, hazme paro, ¿no? Y yo, va. Me acuerdo que fui, me hizo medidas, todo, bla, bla, bla. Me hizo así como lo que tenía que alimentarme. Pero haz cuenta que él lo que me dio era porciones de ciertos alimentos, pero no alimentos como preparados, ¿sabes? O sea, como Ujú. si no te hablaba como de proteínas, de cuánto ocupabas de carbos, bla, bla, bla. Y pues acá el huevón, la neta, yo veía esas tablas y para mí se me cerró el mundo, ¿sabes? O sea, fue Sí, como claro. de, claro que no le di seguimiento Sí. porque, bueno, es lo que yo puedo llegar a ver, porque yo no entendía. Simplemente nada, se me entregó a mí una hoja y fue como de, dude, ¿y ahora qué hago? Claro, sí, ahí hay dos errores y es por parte de las dos personas, no, no tanto tuyo, pero por ejemplo, él en aquel entonces te pidió el favor. A lo mejor tú no estabas listo para iniciar un plan de No, no, alimentación. Es literal. como estas fases como el cambio. Tú no estás, o sea, es como la precontemplación, la aceptación de que hay un Ok, problema y tú no estabas en ninguna de las fases porque no era tu intención. O sea, tú fuiste como por decir, ir a hacer un favor. Y pues bueno, más bien los pacientes deben de ser voluntarios. ok. Entiendo esta parte como formativa en las universidades que pues les piden pacientes y claro, terminan llevando pacientes no obligados, pero pues así como no seas malo, Ajá, échame la mano. Y más bien ahí lo que, bueno, yo doy clases y yo cuando he dado esas materias en donde tienen que llevar consulta, sí les digo, traten de traer pacientes que de verdad quieran llevar un plan de alimentación, no obliguen a nadie. Y bueno, yo creo que también ahí como estudiantes, ay, por Dios, sobran personas que quieran llevar un plan de alimentación. También ellos deberían de, o sea, como estudiantes, pues decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, o sea, no voy a llevar a alguien que no se quiera comprometer. Aunque bueno, supongamos que se les cierre el mundo y dicen, pues mi amigo, o a lo mejor son foráneos y tal vez ok. no conocen tanta gente aquí, entonces pues sí. Bueno, esa es una. Tú a lo mejor pues realmente no era tu intención. A lo mejor dices, bueno, pero pues, ¿qué me quita, no? Qué padre, puedo Ujú, hacer una dieta. Entonces tú muy amigablemente pues dices, no, pues sí acepto, ¿no? Ahora, también como nutriólogos, es muy importante, claro, no darle una gran gama de opciones al paciente y no explicarle qué tiene que hacer con esas opciones. ok. Como nutriólogos, damos esos alimentos equivalentes para que el paciente tenga opciones. Es decir, yo te doy un menú y te digo, a ver, huevo a la mexicana con frijoles y 3 tortillas de maíz. Ok. Y te digo, pero ¿sabes qué, Omar? Estos 2 huevitos revueltos, si a ti no te gusta el huevo o es un día que no se te antoja el huevo o tú tienes un trabajo en donde no te vas a llevar tu topper de huevo, ahora aquí están las proteínas. Dentro de este grupo está el pollo, está la carne de res o por ejemplo la leguminosa, los frijoles puede actuar como una proteína, bueno, por el aporte de proteína, aunque también tiene carbohidratos, pero entonces si no es huevo, lo puedes intercambiar por queso fresco o por pollito y te haces unos 3 taquitos de bistec, por ejemplo. Ahí cambiándolo Ajá, proporcionalmente. cambiándolo, Ok. pero creo que es importante darse el tiempo en consulta de explicarle al paciente, tú no eres nutriólogo y tú no tienes la obligación de saber cómo intercambiar los alimentos. Ahora, también en esta parte como académica, les dan muy poco tiempo en la consulta para poderles explicar Ok. todo eso. O sea, Ya. les dicen, tienes 1 hora y les vas a medir, les vas a... también, Ya, pobres ya, ya, chavos. ya. O sea, Ahora, este caso que yo te puse es como literalmente solo especial porque estaban terminando la sí, carrera, bla, bla, claro. bla. Ya, 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 ya. Bueno, y ya nada más como para cerrar, también puedes, cuando eres estudiante no tienes mucha experiencia. A lo mejor yo te puedo decir, yo sí en 1 hora alcanzo a darles educación, orientación, explicarles dudas, pero bueno, ya tengo muchos años de experiencia y a lo mejor acorto tiempo en la entrevista para darle tal vez la mitad de mi consulta en la educación, en la orientación. Ok. O sea, sí fue un poco parte de que
pues pobre chavo, Ya. estaba estudiando y... El momento y el lugar. Sí. Ok. Pero creo que sí, o sea, una de lo que me preguntaste, ¿cómo hacer para que, o sea, si hay algún error como nutriólogos? Claro que sí, y por eso es muy importante como nutriólogo saber identificar si este paciente está listo para hacer un cambio o tal vez no es su momento y dejarlo que si quiere reagendar su consulta y retomarla cuando considere que esté listo, pero también esta parte de educarlo, o sea, también decirle, pero sabes que es por tu salud, ¿sí? O sea, no tanto es vanidad, o sea, también es como abrirle un poquito el panorama que este plan de alimentación lo va a llevar a tener un mejor estilo de vida y una mejor salud. Ok. O sea, entonces ustedes, antes de tomar medidas y antes de todo esto, tienen plática previa. Sí, claro, realizamos una historia clínica que es como una entrevista. Ya. ¿Qué me podrías decir en los pacientes? ¿Algún, no sé si llamarle error o algo, algún patrón común que tengan las personas? O sea, no sé, muy sedentarias, sí comen de más o comen bien, pero en porciones desproporcionadas. Ahorita el problema que yo identifico es los estilos de vida por el trabajo. Las personas trabajan todo el día y sentados y no tienen tiempo para preparar sus alimentos. Ok. Por ejemplo, trabajan en zona industrial, entran a las 7 de la mañana, se despiertan a las 4:30, 5:30, se bañan, alcanzan a prepararse un lunch o de plano no alcanzan porque quieren dormir más. Claro. Se van a trabajar 1 hora tal vez de tráfico o media hora de ida, están todo el día sentados en el trabajo, tienen a lo mejor un momento para comer y si no alcanzaron a llevarse un lunch, pues o comen en el comedor industrial o si no tienen comedor, pues comen en los taquitos o gorditas de afuera. ¿Verdad? O hay maquinitas de pura comida industrializada, vuelven a estar sentados todo el día, 1 hora y media, 1 hora de regreso en sus coches en el tráfico, llegan a su casa cansados y lo que quieren hacer es pedir Uber Eats o irse a los tacos. Claro. Y ya se duermen, entonces no hay actividad física, llegan a su casa obviamente sin ganas de hacer ejercicio, a lo mejor con ganas de como que interactuar con alguien, un amigo, su novio, sus parejas. Sus 2 horas que les quedan de vida. Ajá, sus 2 horas que le quedan para, no sé, como que tener una vida social o relajada. Entonces ya es cuando pues le entran a la comida procesada o a bebidas tal vez alcohólicas o refrescos, o sea, bebidas que tal vez como Carbonito, ¿sabes? Ajá, que a lo mejor les dan una sensación agradable o placentera por un rato y ya, así acaba el día. Entonces, ese es el principal problema, la falta de tiempo para preparar sus alimentos y la organización, el sedentarismo, esos son como, ahora también, después de varios años de vivir así, pues empiezan los problemas también de la salud emocional. Viven con estrés, viven con ansiedad, depresión. Entonces, bueno, ahí también desencadenan pues síntomas gastrointestinales, distensión abdominal, colitis, síndrome intestino irritable. Entonces ya no están saludables. Ok. O sea, entonces parten de una mala monotonía a factores externos que ya comienzan a actuar como lo que dices, estrés, ese tipo de cosas. En general, por ejemplo, ahora vamos a hablar del estrés con la alimentación. Que sí llega a haber ahí un choque de que, no sé, el cuerpo tal vez no procese estando estresado o Sí. deprimido, o no sé. Mira, por una mala alimentación, principalmente pues ya no consumes los micronutrientes necesarios para que a lo mejor tu cerebro funcione adecuadamente o que tu cuerpo secrete estas sustancias que te ayudan a mantenerte alegre, con el nivel de estrés disminuido. Entonces, bueno, no hay una correcta alimentación que haga que funcione bien. Por ejemplo, que una persona que consume pura, no sé, una alimentación industrializada bien alta en carbohidratos o azúcares refinados o muy poca ingesta de verdura o fibra, pues su microbiota intestinal disminuye. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tabaquismo, bebidas alcohólicas, su microbiota disminuye. Tú has escuchado hablar de la microbiota, a lo mejor es alguna de tus preguntas y espero no adelantarme, pero no te apures tú, tiene mucho que ver. Nuestro tracto gastrointestinal está lleno de bacterias buenas, ¿sí? En nuestra microbiota intestinal que nos ayuda
por ejemplo, a la correcta digestión, a la absorción o asimilación de los nutrientes. ¿Ok? Entonces, bueno, eso... La microbiota se ve afectada o disminuida, por ejemplo, por el consumo de bebidas alcohólicas, bebidas carbonatadas como el refresco, el tabaquismo, etc. Entonces esa microbiota disminuye. Funciones de la microbiota, aparte de absorber nutrientes, pues nos mantiene nuestro sistema inmune adecuado, pero también las bacterias buenas, como por ejemplo los lactobacilos y todo eso, producen unos aminoácidos que le llaman, por ejemplo, que tienen acción en nuestro cerebro, que son los neurotransmisores. Ok. Ajá, que nos ayudan a las conexiones cerebrales, etcétera. Y esos aminoácidos que producen algunos, por ejemplo, lactobacillus rhamnosus, son principalmente productores de estos aminoácidos que, por ejemplo, nos ayudan al control del estrés, de la ansiedad. Otros, por ejemplo, nos ayudan a liberar serotonina. Entonces, la alimentación tiene un papel súper fundamental, por ejemplo, en eso. O, por ejemplo, también un papel terapéutico. Si nosotros somos personas estresadas, pues como nutrióloga, o bueno, yo en mi caso como nutrióloga clínica, aparte de esto que te digo de educación, orientación con el paciente, pues la suplementación. Una correcta suplementación, por ejemplo, de probióticos. Y estos lactobacilos y todas estas bacterias que te digo, pues también se tienen que alimentar con los prebióticos, que son fibra, por ejemplo, la verdura y todo eso. Entonces, pues bueno, sí tiene mucho que ver también con todo esto que estamos viviendo, que ahora las personas, aparte de todo lo que te platiqué, que ya vivimos en un ambiente de súper sedentario y todo esto, pues también las personas vienen con ansiedad y con depresión a la consulta. Ya. O sea, ya llegan todos madreados ahí a querer que los... Sí, y el problema es que su motivo de consulta es que quieren bajar de peso. Cuando traen 1000 problemas, que claro que como nutriólogos los podemos ayudar, pero creo que principalmente hay que ayudar también a que esta correcta digestión, pues imagínate, si tú vives todo el día inflamado, pues créeme que no vas a estar de muy buen humor en el día. Entonces afecta, y si con la alimentación saludable y los probióticos ya vives más desinflamado, por ejemplo, o sin estreñimiento, sin reflujo, pues también mejora la calidad de vida, también acá emocional. Y en general, el conocimiento que tiene la población en general de todos estos temas que me estás platicando ahorita es casi nulo, ¿verdad? O sea, la gente no... Mira, nosotros cuando, bueno, no me dejarás mentir porque me imagino que somos como de la edad. En la escuela no nos hablaban de mucho de, a lo mejor del plato del bien comer, o deja tú, eso ya salió más acá, pero ahora lo bueno que yo he visto, bueno, en algún momento que he llevado alumnos a prácticas en guarderías o kinder, bueno, más en kinder, ya a los niños ya les dan como educación nutricional. Ya les platican que su plato tiene que tener verduras, y a los adultos como nosotros eso no nos lo enseñaban en la escuela, y mucho menos a nuestros papás. Para ellos lo mejor era tener la coca o el refresco en la mesa. Eso era como, no puede faltar. Sí, y el panecito dulce en la noche. Entonces, sí, los adultos pues no tienen educación nutricional. Ahora siento que los niños ya van teniendo un poquito más de conciencia. Ok. Bueno. Ahorita que estábamos hablando de esto de que hay como mucho desinformación. Bueno, por lo menos de nuestra generación. Así como en muchos temas han salido, no sé si llamarlos falsos gurús. ¿Tú cómo podrías llegar a ver eso? O sea, ya ves que sí hay muchas personas que te venden así como planes ya hechos, o sea, cosas que han sacado nomás de la manga, pero realmente no son personas con estudios previos, o por lo menos estudios que realmente se ocupan, ¿sabes? O sea, que solamente tal vez tomaron algún curso, ¿no? Y es como de que ya se pueden dar cosas, como te digo, como en muchas ramas de todo, desde los que entrenan a personas que ni siquiera saben de deporte, se podría decir, ¿no? ¿Tú te has topado con muchos casos de estos? Pues sí, digo, la verdad es que
sí lo he visto pues en redes sociales o cuando llegan los pacientes y me platican, no, es que yo antes iba con X Chamán. entrenador o coach sin ser como tal nutriólogos. Y pues bueno, o sea, en realidad pues por supuesto que no, mi mentalidad pues no está tan de acuerdo con ese tipo de corrientes. Porque, pues mira, para una persona que a lo mejor hizo un curso tal vez de 6 meses y que no tuvo una licenciatura en nutrición, por ejemplo, etcétera, pues actúan en base al desconocimiento. Por ejemplo, yo como nutrióloga te puedo decir que estudié 5 años de nutrición. Después, bueno, a lo largo de mi carrera he ido a cursos de actualización. Generalmente en la carrera yo era como bastante estudiosilla y me echaba como 2 congresos por año escolar. O ¿Y sea, te ibas tú sola? me iba con compañeras o sola o hasta mi mamá me acompañaba. Pero no los organizaba la universidad. No, Ok. o sea, me iba así como que a León o a Ciudad de México, a institutos de nutrición, Te etcétera. enterabas y Me decías. enteraba y me encantaba. Sí, muchos me iba incluso con compañeras de la universidad o con grupos. Excelente. Después de los 5 años de carrera, me seguí formando, empecé a trabajar, pero después como de 2 años o 3, empecé mi posgrado, mi maestría en nutrición clínica, que duró 2 años y medio. Y a la fecha sigo haciendo cursos. O sea, te estoy hablando de que llevo 10 años estudiando una carrera que ejerzo. Y pues cuando ves una persona que, por ejemplo, coach o algo así, que por ejemplo inyectan carnitina, Ándale. dices, pues claro que hacen eso porque no saben el problema en el que pueden afectar, el problema de salud que le puedan llegar a provocar a ese paciente. Claro. Tal vez una bacteria, tal vez alguna situación hasta como hígado graso. Realmente yo creo que es más eso, actúan como en base al desconocimiento. Entonces, como no les da miedo, porque no saben las consecuencias de sus tal vez planes de alimentación o cuestiones así, Ujú. pues por eso lo hacen, se les hace fácil. Ya. ¿Te has topado, por ejemplo, con pacientes tuyos que ya han tenido citas previas con estos falsos gurús que te hayan querido como debatir cierta cosa? O sea, de que, no, pero es que ya me decían que hacer esto o tener este tipo de... Sí pasa, pero pues, mira, yo procuro decirles, no, mira, la verdad es que yo así, esto es lo que yo te voy a recomendar y no me peleo, no creo, o sea, pero Pues no, trato no se como de trata de pelear. informarlos más que nada. Ok. Sí, pero pues sí es difícil en ocasiones cuando, no sé, sí te traen como ideas extrañas y pero al final de cuentas como sí les resulta y sí se dan cuenta después que pues tal vez eso no era lo más adecuado. Mira, a mí lo que más me preocupa en ese sentido, deja tú que les den un plan de alimentación, tal vez que sacaron de internet y se lo dan así igualito a todos sus pacientes. El problema es que también muchas de estas personas hasta llegan a hacer uso de fármacos. Eso Ok. está, híjole, me parece súper grave, súper grave. Yo como nutrióloga, nosotros como nutriólogos no podemos indicar ningún medicamento, eso solo un médico, Ok. un doctor y pues... ¿Hay alguna maestría o algo que conecte la nutrición ya con algo médico? Bueno, yo tengo una maestría en nutrición clínica y ni así yo puedo, Ok. no, o sea, solo los médicos, los que estudian la licenciatura en medicina, o que son, pues médicos, cirujanos, pero ya después ellos, los médicos, hacen residencias, por ejemplo, medicina interna o cirugía, Ya. y ellos, dependiendo de su especialidad, por ejemplo, a lo mejor un psiquiatra da el medicamento después, pero por ejemplo, a lo mejor no un médico general debería tampoco de dar, por ejemplo, fármacos para el control de peso o para inhibir el apetito. O sea, realmente ellos sí también deberían de ser el endocrinólogo tal vez o el médico internista, o sea, también luego por ahí. Qué bueno que tocaste el tema de los fármacos, Katy, porque en lo que estaba investigando, me topé con algo que me llamó mucho la atención, con una medicina que está así de que aprobada por la FDA, bueno, no sé si aquí en México se puso mucho de moda en Estados Unidos, pero ya ves que lo que te decía al principio, las tendencias como que
se viven en un lado, se ven y ya sabes que van para, por ejemplo, vienen para acá, ¿no? Sí. Em, bueno, el chiste es que se podía comprar así en farmacias. Es un medicamento para pacientes con diabetes tipo 2 que se llama, creo que se pronuncia Huego, pero se escribe Huego B. Que literalmente la gente lo comenzó a comprar porque se supone que te disminuía el 15% de la grasa corporal si te lo tomabas una vez cada 2 semanas, algo así lo vi. No sé si lo habías escuchado. Sí, que hasta estuvo agotado en Estados Unidos y Ujú. los pacientes con diabetes que lo tenían indicado, bueno, creo que es ese, pues mira, Hasta Elon Musk salió con de que yo estoy tomándome esta madre y me sirvió un chingo. Entonces también mucha gente comenzaba. sí, pero bueno, en realidad pues creo que todo parte de que buscan lo fácil y lo rápido. Cuando realmente pues creo que cambiando estilos de vida, realizando actividad física pueden tener un cambio sin tener como El fármaco efectos directo. secundarios por el uso de medicamentos que tal vez no lo necesitaban. Ok, este medicamento, o en general los que se llegan a tomar, sí llegan a tener así como esos efectos secundarios en persona. Pues sí, pero mira, más allá de todo eso, por ejemplo, a lo mejor yo lo veo un poquito más como que el médico en ocasiones no tiene mucho tiempo de orientar o de educar. Por ejemplo, a lo mejor pensando en un seguro social, Ok. a lo mejor el médico tiene ese día agendado 25 consultas y es el encargado tal vez de medicina interna y controla la presión del paciente, etcétera, etcétera. Pero pon tú que de esos 25, 20 tengan obesidad y Ya. la obesidad sea un problema para control de su glucosa, su presión, etcétera. El médico tiene tal vez 15 minutos para, pues lo más fácil es a lo mejor indicarle un medicamento que le va a ayudar a bajar de peso en vez de dedicar tiempo a orientar. Tal vez no es tanta culpa del médico. El médico a lo mejor pues dice, pues ya, les receto, que Sale, sí. baje, que se controle, pero más bien como que las instituciones de salud deberían también de voltear a ver un poquito más al nutriólogo y en decir, a ver, sí tenemos nutriólogos, pero tienen a lo mejor 6, cuando tienen una población enorme, Sí. deberíamos de promover más al nutriólogo que brinda educación, orientación, que hace más conciencia en el paciente, porque a lo mejor sí el médico es demasiada la carga de trabajo en este tipo de instituciones de salud y para el médico lo más fácil, en vez de sentarse a platicar con el paciente, pues es pues rápido. Bueno, no los quiero criticar, No, pero no, no. yo la Sí. verdad es que pienso que también mucho del problema es que no, pues sí, claro, ellos su formación es control o tratar enfermedades, pero en ocasiones estas enfermedades son provocadas pues por la obesidad o por malos hábitos de alimentación. Entonces Sí. creo que todos requeriríamos acudir a un nutriólogo y un nutriólogo también, ahora no todos somos iguales, hay muchos que tal vez no se den ese tiempo de educar y orientar y platicar con el paciente. Mm. Pero bueno, sí muchos fármacos, por ejemplo, como inhibidores de apetito y todo esto, tal vez no fueron creados específicamente para el control de peso y son usados tal vez para otro tipo de enfermedades, tal vez neurológicas, etcétera, y se usan para el control de peso. Exactamente, también era lo que quería tomar con eso. La vacuna esta, la huevo, o como se pronuncia, sí creo, bueno, sí vi que era un inhibidor de apetito. Pero no necesariamente que te inhiban el apetito significa que vas a como consumir lo correcto, ¿no? O bueno, ¿a qué voy con esto? Existen eh, ¿cómo llamarlo? Como patologías alimentarias de personas, o sea que realmente no es como que tengan hambre, pero quieren, no sé, o sea, no se aguantan al ver una bolsa de churritos y se la echan o algo así. O sea, ¿qué tanto entra también la psicología en esto? Sí, pues tiene un papel súper marcado, por ejemplo, como tú dices, no necesariamente es hambre, a lo mejor es, pues tal vez quieren, no sé, llegas del trabajo súper estresado o no fue un buen día y a lo mejor hay un pedacito de pan o un chocolate y si tú te lo comes, a lo mejor dices, ay, me causó una sensación de
tranquilidad y paz, y pues bueno, ahí es donde está el hambre emocional, el hambre por estrés, el hambre no de hambre fisiológica, o sea, de verdad comemos para sobrevivir, para tener energía, para pensar, para realizar nuestras actividades cotidianas. No toda es hambre fisiológica, o sea, en ocasiones es hambre emocional, es ansiedad, es estrés, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí sí habría también, como nutriólogos, trabajamos mucho en conjunto con psicólogos, porque pues como nutriólogos no somos psicólogos. Claro que tratamos de hablar mucho con el paciente, utilizar algunas estrategias y herramientas, pero sí es importante decirle, oye, ¿y cómo ves? ¿No te gustaría platicar con un psicólogo? O preguntarle, ¿actualmente estás yendo con algún psicólogo o psicoterapeuta o incluso psiquiatra? O sea, realmente también muchos de los problemas como depresión y ansiedad, pues también pues se tratan con el psiquiatra porque necesitan medicación. Entonces, bueno, sí es bien importante, sí es bien importante como trabajo multidisciplinario. Ok. Pregunta, Katy. ¿Puede existir una persona con sobrepeso que sea sana? ¿O el sobrepeso ya directamente se va a lo no sano? Mira, a lo mejor tiene obesidad o sobrepeso y se hace un estudio de laboratorio en sangre y todo sale bien. Pero a largo plazo sí es importante disminuir la grasa visceral. La grasa visceral que a lo mejor no se ve en una persona con sobrepeso, dices, pues no tiene una circunferencia abdominal tan grande, etcétera. Pero esa grasa visceral sí predispone a la persona a que en algún futuro, tal vez no ahorita que tiene 25 años o que tiene 30, pero en algún futuro sí va a tener más riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, hígado graso, colesterol alto, triglicéridos. Entonces, pues sano no es. A lo mejor se hace un estudio y ahorita todo está bien, pero sí lo ideal es, bueno, a lo mejor no necesariamente tienes que llegar a tu peso ideal, o sea, no tienes que estar en una proporción fit y con porcentaje de grasa acá, sí. Realmente no, pero sí a lo mejor en rangos saludables, sí, dentro de lo permitido sería lo ideal. ¿En qué momento ya se puede llegar a considerar peligroso una persona, no sé, algo que salga en algún estudio que digan, ya, trátate ya, o algo así, no sé? Bueno, la grasa visceral en rangos elevados, esa, bueno, con básculas de bioimpedancia, estas que atraviesan una corriente eléctrica que no se siente nada, identificamos la grasa visceral, la que se encuentra entre los órganos. También al medir tu circunferencia abdominal y que mida tal vez en hombres más de 100 centímetros, identificamos riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular en un futuro. Ahora también luego buscamos en laboratorios en sangre, la glucosa está normal, pero ¿cómo está su insulina? ¿O cómo están sus triglicéridos? Entonces hay algunos otros parámetros que utilizamos para identificar. A lo mejor no tiene diabetes, pero tiene resistencia a la insulina. Y es como el primer paso, es como ¿no? No está metabolizando correctamente los carbohidratos. Entonces, pues la prevención. Mucho, y lo bonito de la nutrición es que podemos prevenir enfermedades a través de la alimentación. Sí, eso está genial. Ahorita vamos a tocar un tema de esos. Muy que bien. Tal vez nos cancelen, Katy. Me estás hablando ahorita de la grasa visceral. ¿Cómo se le llama la otra? Grasa subcutánea, la que está bajito de la piel. ¿Cómo el cuerpo decide para dónde mandar cada una? Porque tengo entendido de que, por ejemplo, hay personas que no tienen tanta, por ejemplo, grasa subcutánea, pero sí tienen grasa visceral y están, tal vez no así en súper riesgo, pero sí han, no sé, tenido alguna plática con su nutriólogo y es como de, si tienes alguna cantidad que ya está como de checarse, pero así visualmente tú no ves una persona como no saludable, pues. Sí, mira, la grasa visceral aumenta por malos hábitos de dieta, o sea, por ejemplo, consumo de bebidas tal vez alcohólicas, pero también azucaradas, el refresco, comidas industrializadas con mucha tal vez grasa saturada, grasa trans y el sedentarismo, el no hacer actividad física. Es decir, a lo mejor yo
medio como saludable, pero no hago nada de ejercicio, pues claro que va incrementando la grasa visceral. O al contrario, a lo mejor yo hago muchísimo ejercicio y como lo que se me pega la gana, porque creo que hago 2 horas de entrenamiento al día, aumenta la grasa visceral. Que es un error común, ¿verdad? O sea, sí. Hay quien entrena así como que se rompe Sí. la madre entrenando y dice, pues ya saliendo de aquí me lanzo por mis alitas y una miche. Sí, claro, por eso es importante las dos cosas, la actividad física y la alimentación para tener los rangos de grasa visceral saludables. Ok. Ahora, no te puedo decir yo exactamente una se va para acá y otra para acá, pero sí es a lo largo del tiempo que la grasa visceral empieza a incrementar. Ahora, por ejemplo, tal vez poniendo un ejemplo así medio, estos luchadores de sumo, Ándale. a pesar de que tienen una obesidad pues mórbida, su grasa visceral no está tan incrementada como la grasa subcutánea. Sí, porque ellos hacen mucho deporte. Sí. Entonces es raro, es extraño, pero sí, los que hacen mucho deporte, pues ayuda también el conjunto de la alimentación a disminuir la grasa visceral. O sea, literalmente cada persona es un mundo. O sea, alguien puede acumular demasiada subcutánea y no tener tanta visceral y viceversa. Sí. Ok. Claro que existen estos patrones que sí pueden decir que, como lo que me estás diciendo, ¿no? Del comer procesado y el ser súper sedentario que comienzas a acumular visceral, por ejemplo. Sí, ya. Sí, exactamente. Ok. Estos días, Katy, desde que me dijiste, sí, vamos a grabar, que me puse a investigar y todo esto, me puse a hacer un experimento con inteligencia artificial. Ok. Te voy a decir qué fue lo que hice. Literalmente le escribí así, nada más así como si fuera una persona normal. Quiero hacer una dieta para bajar lo que se puede de peso en 3 semanas. Me pidió datos, me pidió altura, me pidió peso. No me acuerdo. Me pidió si hacía algo de actividad. Ni siquiera me dijo así como ejercicio, me dijo así como si que caminaba o alguna cosa así, ¿no? Me dijo que mi consumo calórico era de tanto, me acuerdo ahorita de cifras, que yo ocupaba una dieta de tantas calorías, algo así. Y a partir de ahí me desglosó una dieta de 3 semanas. O sea, y ya te cuenta que no me repitió nada. ¿Tú cómo puedes llegar a ver eso? O sea, ¿ya habías visto algo así con algún encuentro con inteligencia artificial de que se está tomando mucho para esto? Y si está bien, si está mal, si podría ser como un apoyo. Mira, no sé, tal vez no había tenido contacto tanto así, pero pues tipo las apps de estas en donde te piden tu peso, tu talla y te dan dietas, pues me imagino que es algo parecido. Ok, no Pues pensé en mira, las apps, fíjate. No, pero creo que más que verlo como algo malo, creo que, órale, o sea, te hacen la chamba. O sea, igual un nutrólogo se pudiera apoyar de eso para no sentarse 2 horas, 3 horas a hacer varios menús. Si la inteligencia artificial nos echa la mano, pues con eso. Creo también, no sé, tú me lo puedes decir, Omar, porque yo no vi esos menús, que a lo mejor quiero pensar que no se adaptaban tanto a lo que tú comes, ¿o sí? No, medio menús. Medio raros. Uh-huh. Así. Y eran muy súper sencillos. ¿Me explico? Ajá. O sea, de que alguna tostada o alguna cosa así no ocupaba como cosas muy extravagantes, y así lo podría llamar. Pero sí, no se alejaba tanto de mi realidad, pues, pero sí me pedía cosas. Aparte eran 5 comidas. O sea, no eran así de que 3 o 2. Sí. Sí, bueno, generalmente como nutrólogos pues te preguntamos también pues normalmente qué es lo que más consumes en tu vida día a día o cómo comes, cuántos tiempos de comida realizas al día y tratamos de adaptarnos un poquito a lo que tú haces y puedes hacer. Hasta preguntamos, ¿y en dónde compras tu súper? O así, para adaptar las comidas y que sea lo más adecuado a ti y que sea lo más fácil de llevar a cabo para que sí hagas la dieta. Sí. Si yo me siento y te doy algo súper raro que tal vez ni hay aquí en México o tú no lo compras, pues no lo vas a hacer, lo vas a dejar. Entonces, bueno, por parte de eso creo que está padre que nos echen la mano y que hagan un chorro de trabajo así, pero a lo mejor tal vez todavía no estaría tan enfocado como a la vida real, pero sí, claro. Sí me sorprendiste o sea, yo sí como que no me había puesto a pensar en eso, pero sí, como una herramienta estaría bien. Estaría
Sí, Tom. ¿Tú crees que se puede llegar, vamos a hablar de la cultura mexicana, ¿crees que se puede llegar a, en algún momento, como a modificar este pensamiento que tenemos? ¿A qué voy con este pensamiento? Los mexas somos muchos de levantarnos y desayunar meloncito con avena y yogur y cenar, irte a una cenaduría, echarte un pozole y unos patitos de puerco. Que en realidad, bueno, si yo lo, sin saber nada de este tema, yo lo veo así como que casi casi que está al revés esto, ¿no? Porque es como una comida súper pesada ya terminando un día y comenzándolo según uno así como de, ay, sí, vamos a desayunar un cerealito, ¿no? Algo así. ¿Crees que se podría la cultura mexicana en algún momento cambiar o esto ya se viene como con un patrón que va a seguir durante muchos años? Mira, yo pienso que la alimentación mexicana tradicional es súper buena. O sea, por ejemplo, tenemos los nopalitos, ¿Mm? no sé, los ejotes, el huevo con ejotes, el huevo a la mexicana con tortilla. Por ejemplo, esa comida mexicana tradicional es súper buena. Es Ok. como lo que normalmente como nutrólogos tratamos de meter en sus dietas. Mucha verdura, muy típica mexicana. Y el problema más bien es que hemos adaptado la comida industrializada tipo de Estados Unidos. Ok. Cenar las alitas, cenar la hamburguesa, Ajá. lo frito, lo de grasas saturadas, lo que a lo mejor ya ni es carne, sino es una combinación de algo que tiene tal vez muchísimas hormonas. Ahora, esto que tú dices, sí, mucho mexicano hace eso, desayuna o no desayuna y cena muy pesado, pues sí, tal vez es como malos hábitos que hemos ido adquiriendo. Pero, por ejemplo, si nos comparamos, o sea, ese tipo de ejemplo que me pusiste, si nos comparamos con los franceses, ellos son súper delgados y también tienen su petit déjeuner y es un pan con un té y tal vez una mermeladilla ¿De desayuno? de desayuno. Ok. Y luego almuerzan más tarde como a las 12 y en la noche es su comida fuerte. Ah, ¿neta? Pero Mira, eso no me lo sabía. esa comida fuerte está basada en verduras y en proteínas magras, el pescado, tal vez el pollo, pimientos. O sea, por ejemplo, eso que tú me dices, sí, como mexicanos lo hacemos mal, pero por ejemplo en otras culturas, a pesar de que lo hacen así, es diferente. Eh, Ahora, también como mexicanos, para todo usamos el coche o el transporte público. Y en otros países caminando o en bicicleta, Ya. entonces tienen otros estilos de vida que bueno, creo que como mexicanos hay mucha riqueza en lo que te digo, hay mucha diversidad de verduras, tenemos también muchas cosas buenas. El problema es que yo siento que nos hemos ido más acercándonos a las como culturas o cuestiones gringas, como que te digo de alitas, hamburguesas, Sí, claro. siento yo. Mm, vaya, vaya. No lo había visto de esa manera, Katy. Eh, hablando de nuevo de tendencias, te quería preguntar. Vi que al día de hoy existen un chorro de estilos de dietas. De que la paleo, la intermitente, el ayuno intermitente, la keto, bla, bla, bla. Te quería preguntar, ahora sí que casi, casi de cada una. ¿Realmente funcionan o funcionan para cierto tipo de personas que hacen cierta actividad o cualquiera podría adaptarse y comer? O sea, sí, o sea, yo decir, sin ser, por ejemplo, un atleta, decir, voy a comer, voy a la dieta keto, por decir, ¿de algo sirve? Sí, No, sí, como dices, creo que primero hay que ver si esta paciente es como candidato a, ok. pero también por qué yo quisiera darle ese plan de alimentación. Si a lo mejor un deportista requiere carbohidratos para tener energía y todo esto, entonces como nutriólogos sí tenemos que tener o armamos nuestros mapas mentales, a ver, le dar esto o esto o esto, Ok. pero sí definitivamente no es para todos. Pero ahora, por ejemplo, yo de repente sí tengo pacientes que se quieren someter a una cirugía y pues en base a eso yo ya no puedo hacer nada, pues ellos ya están convencidos que es lo que quieren, tal vez una cirugía, por ejemplo, estética, Mm, y quieren o necesitan llegar a un mejor estado para que en la cirugía no haya tantos riesgos. Por ejemplo, no pueden estar en obesidad. Entonces, si me dicen, es que yo quiero operarme como por ahí para el mes de febrero, por ejemplo, en este tipo de cuestiones sí podemos tal vez utilizar una dieta keto que sí les ayude. De hecho, la dieta keto es buenísima para bajar la grasa visceral, oh, pero ya. no se las voy a dar a todos.
O sea, yo como nutrióloga hago una historia clínica, identifico si es un paciente candidato a, o por ejemplo, si su alimentación está basada en carbohidratos, pues claro que no le voy a dar una dieta keto. Va a ser súper difícil para ese paciente poderse apegar. O a lo mejor, bueno, también luego son dietas que tal vez sí son un poco más costosas por el tipo de, requieren tal vez un poquito más de proteína, un poquito más de grasas saludables, etcétera. Entonces sí hay muchos factores, no es para todos, pero sí utilizamos algún tipo de distribuciones diferentes en los macronutrientes que le vamos a dar al paciente. Ok. Ahorita el ejemplo que me pusiste, de que si por ejemplo una persona trae como una dieta a base de carbos, le va a costar adaptarse a una keto. Sí. ¿A qué se debe eso? Pues bueno, su cuerpo tal vez ya está como acostumbrado a mantenerse con niveles de insulina y de glucosa un poquito elevados porque los consume. Ya. Y al momento de quitárselos tal vez de golpe, pues claro que va a tener muchos síntomas como dolor de cabeza, ansiedad, Igual mucha hambre, ¿no? Sí. Y tal vez se hagan recaídas súper rápidas de que... Sí, claro. De que tengo hambre. Sí. Vamos a embutirnos. Que a lo mejor en la dieta keto sí se inhibe un poquito el apetito en una fase ya más adelantada de adaptación, Okay. Pero como dices, empieza la primera semana, no aguanta y pasa lo que tú dices, una recaída y que al final de cuentas consumen una bola de muchísimos más carbohidratos y a lo mejor si bajaron algo de peso, ganaron más del peso que tenían con el que iniciaron. Ok. Ahora, vámonos a esta otra dieta que le llaman, ¿cómo le llaman? Ah, bueno, el que te dije, el ayuno intermitente. Esa es una también de las que hace que las personas caigan de esa manera, ¿no? De que se aguantan o de que reducen su tiempo de punto a punto que solamente pueden comer y que sí llegan con tanta hambre que no comen las porciones que ocupan, ¿no? Algo así de que como llegan con tanta hambre es como de, Sí, vámonos. por ejemplo, se supone que el ayuno intermitente, a lo mejor, como tú dices, bueno, tienes de las 12 del día a las 6 de la tarde, a lo mejor 8 horas Ujú. para consumir las calorías que les corresponden, no sé, 1800 calorías. Pero como dices, pues sí, pasa tantas horas que a lo mejor en esas 8 horas, en vez de consumir las 1800, se consumen 3000. Entonces, pues claro que no Para que les ya no va me a dé hambre. traer beneficio. Sí, ya. El ayuno intermitente lo utilizamos mucho en dieta keto y sí es muy bueno. Ah, o sea, sí, lo combinan. Sí, Ya. y sí ayuda muchísimo, sí bajan bastante de peso, pero por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que a lo mejor llegan a su consulta inicial, quieren bajar de peso, llevan un rato que no pueden y quieren bajar de peso y me dicen, es que yo hago ayuno. Y es que no les va a funcionar porque pasa eso que te digo, consumen muchísimas calorías en ese periodo corto Sí. y sabes a mí que me funciona mucho decirles, no, ¿sabes qué? Sí te va a dar de desayunar y esto y esto y esto y sabes que ayuda como que le cambias el chip al metabolismo. Ya. Llevaba no sé 8 meses haciendo, no desayunando y ya su metabolismo se hace ahorrador. Haz de cuenta que el metabolismo ahora dice, no, pues sabes que su última comida es a las 9 de la noche y no me va a dar de comer hasta las 12 del día. Esta energía que me está dando la voy a almacenar para esos periodos tan largos de ayuno. O esas personas que de repente no he comido en todo el día y solo hacen una comida al día, su metabolismo se hace ahorrador. En vez de un metabolismo eficiente, lo que consumen lo almacenan para esos periodos tan largos. Entonces, sí acérquense mejor al nutriólogo. Sí. Digo, si alguien por aquí nos escucha y escuchan que yo dije que no lo hagan. O sea, no, así que yo les digo, la dieta que te ayuda mucho a bajar la grasa visceral, no. O sea, yo lo he visto con pacientes que yo he ido con ellos en acompañamientos y les hablo de tal vez un acompañamiento de 1 año de consulta. No fueron 2 meses y ya le bajó, no. O sea, es un proceso de años o 1 año en donde sí se ven cambios y lo que se trata es después de la keto ir progresando la dieta e ir incluyendo los carbohidratos, ¿sí? No es una dieta sostenible para toda la vida. Yo lo considero así y más porque vivimos en México y tenemos la tortilla, o sea, carbohidratos que son muy ricos y son muy saludables, los frijoles. Entonces, bueno, sí también mucho de lo que espero que si alguien nos escucha tampoco lo lleven a la práctica, mejor acudan con un nutriólogo para que de verdad sea guiado.
Sí, claro. Sí, porque, tipo, bueno, yo llegué a ver mucho eso de la intermitente, del ayuno intermitente, de que la gente se puso a agarrarlo, nada más porque sí, pero es como dices, no, ellos no saben realmente cuánto nivel de calorías es lo que deben de estar consumiendo, Sí, y es como de, si respetas tus 6 o 8 horas que te estás poniendo para poder, para comer, pero no sabes cuánto, sí, que es la exacto. cantidad que estás comiendo. Leí un término por ahí que se me hizo como interesante. ¿Qué es esto de cuando una persona se alcaliniza? Mira, nuestro sangre o nuestro organismo tenemos un pH, Mm, ¿sí? Lo ideal es que no tengamos un pH ácido ni básico, sino alcalino, ¿no? El pH, pues, nuestro pH en nuestro cuerpo lo regulan nuestros riñones y nuestros pulmones. ok, Si somos personas saludables, como digo, yo pienso que tú eres una persona saludable de tus riñones, no tienes alguna enfermedad pues renal o hasta algo. ahorita no. Bueno, tu cuerpo normalmente, o sea, tus pulmones funcionan bien, tus riñones funcionan bien, tienes un equilibrio ácido-base. Pero, por ejemplo, las personas que a lo mejor tengan una enfermedad pulmonar obstructiva o tengan enfermedad renal, ellos sí tienen problemas y tienen acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Sí, pero ahí hay una cuestión que entonces piensan que hay alimentos ácidos, que sí, sí los hay, pero un alimento no te va a acidificar tu sangre. Nos morimos. O Ya. sea, si yo me tomara un vaso de refresco, que sí es malo, pero pues no por tomarme un vaso de refresco me voy a acidificar el pH de mi sangre. Ahora sí, sí es malo, sí es muy ácido, sí afecta, pero mi cuerpo tiene esa capacidad de regularlo. Ahora sí, en pacientes con enfermedad renal, incluso con perdón, con cáncer, Ok. sí se recomienda una dieta alcalina, ¿sí? Porque pues entonces no le voy a meter productos industrializados que sí son muy ácidos o que acidifican un poquito como nuestro cuerpo. Ujú. Entonces, la dieta alcalina sí es una dieta saludable, pero la verdad es que pues se utiliza más como en personas con enfermedad renal o con cáncer. Sí es una dieta saludable, muy rica en verduras, en frutas. Hay algunas cuestiones que dicen evitar, por ejemplo, incluso hasta carnes rojas, pero luego también si ya se dializan, si tienen hemodiálisis o diálisis, pues requieren proteína, entonces tampoco vamos a restringir por completo o Sí. tienen anemia. Entonces, pues es un poquito más complejo de lo que a lo mejor una persona pudiera decir, ah, yo me tomo mi vinagre de manzana para alcalinizarme, pues no es tanto así. Sí, es como de, lo Sí, podrías hacer, pero sería como, bueno, lo que te entendí ahorita, como para ya perfiles más específicos, sí, ¿no? sí, Ok, exactamente. Sí. ok, ok. Regreso rápido ahorita a lo al tema de la microbiota, Katy. Eh, Algo estaba escuchando que a la microbiota se le considera casi casi como el segundo cerebro del cuerpo, ¿no? O sea, porque nos hace reaccionar de muchas maneras, o sea, nos puede dar mucha hambre o de repente no tener o cosas así. ¿Cuál sería el mejor consejo que tú podrías dar ahora sí que para hackear nuestra microbiota y para bien? O sea, ¿qué le podríamos ayudar a nuestro cuerpo para la microbiota? Vi unos ejemplos que estaban medio marcianos, pero no sé si realmente valgan mucho la pena. Vi que había personas que como que les introducían, no sé cómo llamarlo, microbiota de cuerpos de gente vegana y que les ayudaba en no sé qué madres, o sea, sí se me hizo muy raro, o sea, como que extraían de una persona vegana que ya tenía años y se le introducían en una persona que llevaba una vida normal, sin, o sea, hacía tipo y hasta en cuestión de salud hasta mal, pero que de cierta manera como que reprogramaba su microbiota. No sé qué tan real sea eso. Sí, está muy marciano. Mira, lo que sí yo sí he escuchado de heces,
sí utilizan algunos microorganismos. Eso sí está así como que ¿Pero de qué? de ese, no, fíjate que no me he puesto a checar si son de humanos o de a lo mejor algún animal, pero sí he escuchado algo así que de ese se obtienen algún microorganismo y no sé si en medicamento o tal vez así como tú dices. Eso sí, de una persona vegana me parece que no creo que tenga una buena microbiota. Ok. Así siento que no. Pero, por ejemplo, bueno, tu pregunta es, se me fue. Ahorita la pregunta nada más era así como de algún consejo, como de un hack que nos Ah, podríamos nosotros hacer sí, para pues echarnos la mano. sí, Porque claro. la descuidamos mucho, ¿no? Tengo La entendido. descuidamos desde que no dormimos bien, vivimos estresados, tomamos, bueno, yo no, ¿verdad? Tomamos refresco, bebidas tal vez alcohólicas con mucho refresco, bueno, todo eso nos afecta, o por ejemplo uso de antibióticos, a lo mejor estuvimos enfermos y estuvimos tomando medicamentos por un largo tiempo. Ujú. Entonces, eso nos va afectando nuestra microbiota. ¿Cómo podemos tomar probióticos? No es así como de, ay, voy a la farmacia y pido probióticos. Pues sí les recomiendo acérquense al nutriólogo o al gastroenterólogo para que les recomiende buenas cepas o para específicamente para lo que lo quieran. Bueno, yo tengo un negocio que digo, a lo mejor de ratito platicamos de Catasano y en Catasano, que es una tienda de productos saludables, tenemos diferentes probióticos. Ok. A mí lo que me encanta de los probióticos que tenemos es que son probióticos naturales, no tanto como la capsulita. Oh, Sí ya. sí tenemos algunos en cápsulas, otros en polvos, pero tengo unos que son estas bacterias como los lactobacilos o bifidobacterias fermentadas en kéfir de leche y kéfir de coco. Si entonces haz de cuenta que, pues bueno, la leche tiene la lactosa, que es un azúcar alimenta estas bacterias y las mantiene vivas, o sea, son probióticos vivos. Ya. Yo no los hago, me los llevan ahí ingenieras en alimentos o químicas, etcétera. Qué chido. Y ese kéfir, bueno, para los pacientes es increíble porque tiene muchos billones de bacterias y solo se toman un shot diario en ayunas o antes de dormir y les restablece su flora, o sea, gastrointestinal después de a lo mejor haber consumido antibióticos, etcétera. Ayuda muchísimo. Mejora mucho los síntomas de distensión, estreñimiento, reflujo, pero pues como platicamos también a nivel o salud emocional ayuda mucho. Tenemos otros que no sé si tú has escuchado hablar de la kombucha o la kombucha. La kombucha. Esa, por ejemplo, Está muy rica. también esas son, me parece que, bueno, es un hongo y está ahí como cultivado en té verde y tiene piloncillo. Entonces también tenemos kombucha y esa, bueno, también ayuda muchísimo a la microbiota. Son microorganismos vivos y ayudan. Okay. Eso, por ejemplo, pero eso a nivel de tracto gastrointestinal. Pero también, por ejemplo, las mujeres tenemos microbiota en la vagina. Okay. También existen algunos otros lactobacilos, por ejemplo, bueno, yo lo digo para las mujeres, a mí mi ginecóloga me ha recomendado y también las puedes tomar, por ejemplo, para la orina, cuando hay infección de vías urinarias, lactobacilos ayudan muchísimo. O por ejemplo también te dan como capsulitas que tú introduces a nivel vaginal, pero eso ya va más como acudan a su ginecólogo o ginecóloga. Tenemos microbiota en todos lados, en nuestra piel, en nuestra boca, en nuestro intestino. Pero sí, nosotros como nutriólogos, bueno, yo les recomiendo muchísimo estos que tenemos en Catasano y lo padre de ahí es que como nutriólogas pues los asesoramos en la dosis, en el tiempo y pues bueno, ahí tenemos estos probióticos vivos que me parecen súper buenos y que hemos visto muy buenos resultados. Ok, o sea, entonces, una persona, vamos a poner el mismo ejemplo que pusimos casi al inicio, esta persona que trabaja 11 horas al día, que no tiene nada de tiempo para nada, vive estresado, come mal, podría comenzar por ahí. Sí, podría claro. podría echarse la mano, ahora sí que hackeándose solitos, ¿no? Claro. Yeah. Sí, yo a muchos pacientes iniciales, cuando los veo así bien, que digo, híjole, trae muchos factores, sabes que acabamos su consulta y te recomiendo estos probióticos. Antes de iniciar tu plan de alimentación, también te recomiendo en conjunto iniciar con probióticos, porque les va a favorecer también su salud emocional y esto por consiguiente también les va a ayudar
a continuar con la dieta. Excelente. Mira qué chido, no me sabía tanta cosa, Katy. O sea, entonces tenemos microbiota en todos lados, o sea, literalmente Sí. son como conjuntos de microorganismos. Sí, microorganismos Ya, vivos vaya. que pues viven en nuestro cuerpo. O sea, no solamente lo tenemos en la barriga. No. Nice. Bueno, ahora sí, platiquemos de este tema que también lo he visto mucho en tendencia fuera de México y ya lo veo aquí dentro. Este movimiento que se está haciendo de body positive, pero que ya se está tomando a puntos en donde quien difunde este tipo de tendencia ya se recargan en diciendo que las dietas no ayudan, o sea, todo ¿cómo se le podría llamar? Todo el pretexto que una persona se autopone, así de que yo no bajo de peso por esto otro, y es como de todos sabemos qué es lo que se está haciendo mal, pero se encuentra como una justificación. Ya lo hacen así como público, ¿me explico? O sea, ya una persona tipo y ni siquiera se ha auto victimizado de eso, pero escuchando este tipo de cosas, pues ya estás haciendo que en vez de que vayan por su salud, es como de uno ya no es el que tiene el problema. El problema para ellos es la sociedad. O sea, ¿cómo podrías llegar a ver esto de que ya para todo, no sé, utilizan el término gordofobia, por ejemplo, y es como de, no se trata de eso, amigo, se trata de tu salud y que no estés tampoco difundiendo cosas que no. Sí, bueno, mira, también creo que es importante saber que la obesidad también tiene un componente emocional muy fuerte. Ok. Creo que también en ocasiones médicos y nutriólogos hemos dicho o hemos llegado a pensar de que pues es que todo entra por la boca y pues si tiene obesidad es porque él ha hecho esto y esto y esto y me incluyo. Pero después de tanto tiempo de ver, pues la obesidad también es emocional y también puede ser, pues tiene obesidad porque desde niño ni sus papás lo alimentaron adecuadamente o porque la sociedad, no sé, tal vez hasta, digo, no todos, pero por ejemplo hasta sufrió bullying o cuestiones así. Ujú. Entonces, yo creo que es muy importante como nutriólogos que también en ocasiones nos equivocamos ¿En tener cuestión de mucho qué? tacto, como en cuando tal vez creemos que tiene obesidad porque consume más calorías de lo que requiere. En ocasiones no es solo eso. Como te digo, también la obesidad tiene un componente emocional Ya. y claro que sí, también en parte la sociedad existe mucho odio, tanto a odio a la mujer, odio a la comunidad, odio a las personas con obesidad. Entonces, creo que sí, la sociedad, como sociedad hay muchos problemas. Yo sí estoy un poquito como, pues sí, en esta como ¿Balanza? a favor y en parte también escucho esto de las dietas no sirven, las dietas estresan, digo, pues con qué nutrióloga han ido que las regaña Claro, sí, claro. o con qué nutrióloga te ha dicho que, o sea, bueno, como que yo digo, es que si yo pienso tal vez en mi práctica, yo nunca he juzgado al paciente porque no baje de peso en una consulta, nunca los he hecho que se sientan estresados, bueno, desde mi punto de vista. Entonces también creo que pues es un conjunto de muchas cosas. Yo si a mí una paciente me dice, ¿sabes qué? Yo le tengo miedo a la báscula. Sí, pésame, pero no quiero saber. Yo les pongo un post-it y no te preocupes. Vamos a trabajar en hábitos, solo yo voy a ver cómo vas. Pero al final de la consulta les digo, oye, pero va súper bien, ¿no te gustaría ver tus resultados? Bueno, sí, enséñame. Ya. Y ya le pierden un poquito el miedo. Pero pues creo que hay que también ser empáticos con los pacientes y creo que si no quieren pesarse, está bien, vamos a trabajar en hábitos y en estilos de vida. Bueno, más bien, pues sí, en hábitos y no tanto centrarnos en el peso. Como te decía, creo que también hay nutriólogos tal vez que también no han sido los más éticos y tal vez por eso también estas corrientes cobran peso porque pues sí, o sea, si vas con el nutriólogo y te regaña y te trata mal y pues claro, dicen, Sí, las pero, dietas no sirven, las dietas estresan. por ejemplo, a lo que voy es que ya ciertos voceros de estos movimientos ya casi que están orillando a las personas, pues a ni siquiera ir. Sí,
sí, también es eso, o sea, no por estar con obesidad vas a estar saludable. En eso sí estoy completamente, sí, de acuerdo, o sea, como que lo ponen como, ay, no, no sé cómo, pero sí, sí, definitivamente yo sí creo que dieta o estar en un plan de alimentación no es moda. Yo lo veo como es salud, o sea, es importante. No es como que déjalo de lado, yo voy a ser como yo quiero ser. Piensa también en tu salud. O sea, creo que también es importante eso. No estoy en contra, pero también creo que no está bonito romantizar la obesidad. No considero que sea lo más adecuado porque a largo plazo, claro que va a tener consecuencias. Sí. Pero acérquense con un nutriólogo profesional, un nutriólogo que sí haya cursado esta licenciatura o que incluso tenga un posgrado. Eso también creo que nos da como nutriólogos un poquito más de visión y no vamos a juzgar al paciente, más bien vamos a tener paciencia. Ok, excelente. Bueno, Katy, antes de platicar en sí de Catasano, te quería preguntar, ¿tú de qué pecas? Siendo nutrióloga, ¿qué es lo que algo que dices, los viernes yo sí me echo mi nieve viendo una peli o algo así? Mira, por ejemplo, a mí me encantan los mariscos. Ok. Y sí, por ejemplo, yo no me imagino una tostada así fresca sin una michelada. Ah, O ok, sea, ahí ya. sí la cervecita para que veas, así con la comida se me hace deliciosa. La combinación. La combinación, Ujú. o el vino tinto con, no sé, tal vez unos quesitos. Bueno, los quesos así maduros, me encantan que sepan fuerte, pero sin un vino, no, pues ¿para qué? O sea, se me hace delicioso Claro. como esa combinación y degustar y saborear. O sea, lo que es como la combinación del vino tinto y la cervecita con los mariscos se me hace Excelente. excelente. No me imagino, por ejemplo, tomándome agua con mi tostada de Sí, atún. claro. La verdad. Excelente. Bueno, Katy, Catasano, en qué momento a ti, no sé, te llegó la idea? O sea, ¿por qué dijiste así de que, ¿y si armo este negocio así como de la mano pues, con la rama de la salud que yo tengo? ¿Cómo nació? ¿Por qué el nombre? Bueno, el nombre, pues es porque yo me llamo Catalina, la verdad, y me dicen Katy, y pues le quería dar mi toque, y yo decía, pues sano, saludable, y nada más, pues así, Ahí lo juntaste, Catasano lo junté. el juego de palabras. Yo sé que no significa nada, pero pues para mí es como, pues es como mi, no sé, mi lugar feliz. Ok. Y se llama Catasano por Cata de Catalina y Sano por salud, aunque le puse una Z para que se viera Sí, ahí para que no se pensara luego diferente. que fuera como Cata y Sí, Sano, ¿no? Sí. por eso se llama así. Lo pensé porque, bueno, con los pacientes yo les decía, a ver, es que, por ejemplo, no has visto en el súper estas tortillas que mira, que son más así, o las de nopal, Ya o hacías las consultas antes. Sí, Ok. sí, yo ya tenía mi consultorio, pero, a ver, yo decía, ¿cómo voy a mandar al paciente que si... ¿Se pueden decir marcas de supermercados? Sí, tú. O sea, los mando Platica. al H-E-B, luego los mando a Chedraui y luego al mercadito y pobre Toda una paciente, odisea, ¿no? pobre paciente tener que andar consiguiendo todas como sus productos. No era todo, sino cuestiones que yo les decía, y estas tortillas, y este pan, y esto, y así. Y yo empecé a tener un frigobar, y yo decía, mira, estas son las tortillas, pero solo para enseñárselas, Sí. ¿no? O estos son los probióticos, por ejemplo. Y dije, no, o sea, bueno, a mí me gusta muchísimo viajar y este tipo de negocios, pues en muchos lados hay lugares saludables, o sea, es de moda, tal vez vas a Estados Unidos, a Europa y es común. Y me gusta mucho viajar y lo empecé a ver y dije, no, lo tengo que hacer. Y fue así que, bueno, donde está Catasano yo vivía. Y cuando nos vamos de esa casa, yo me quedo con el negocio. Yo digo, es que esta esquina es súper comercial. Y pues me pude quedar ahí con mi consultorio y la tienda. Y bueno, a mí lo que me gusta, más allá de lo que yo pueda llegar a ganar en los productos que les vendo a los pacientes, no es eso. De verdad es que cuando ellos hacen su súper y se llevan sus snacks y se llevan sus tortillas y sus probióticos,
Para empezar, pues si les da hambre, tienen que comer y opciones ricas y saludables, que aparte apoyamos al consumo local y a otros, nuestros proveedores, todos son mexicanos y potosinos, bueno, en su mayoría. Cuando llegan a la consulta, obtienen súper buenos resultados, ¿sí? Porque pues se comieron los productos saludables, no sé, pan de masa madre, las tortillas de coliflor o de nopal y todo esto. Entonces tienen buenos resultados, comen rico y eso es lo que a mí más me motiva, que son pacientes que no se les hace tan difícil llevar un plan de alimentación porque hay algunas opciones saludables y más que nada es eso, que a los pacientes les vaya bien y pues también eso ayuda a tener más pacientes y todo eso. Sí, claro. ¿Sí? O sea, es casi como lo que te pregunté al inicio de los errores, tal vez que se podían llegar a cometer. Aquí tú ya estás entregando, aparte de los resultados, así como nutrióloga, ya estás entregándoles la solución de que aquí pueden conseguirlo. O sea, ya ni siquiera tienes que irte a dar toda la vuelta. Sí, y es que era una de las problemáticas que yo decía, pues si no tienen tiempo, ¿cómo les voy a mandar de rol por San Luis a conseguir todo lo que yo les estoy poniendo en el plan de alimentación? Entonces es como, pues ya todo ahí integrado, incluso si necesitan suplementación, tenemos proteínas, suplementos nutricionales que les ayudan pues a sentirse mejor si por ahí hay alguna deficiencia, etcétera. Entonces, pues más que nada por eso surgió, para hacerles la vida más fáciles a los pacientes y que tengan un mejor apego a su plan de alimentación. Excelente. Pues bueno, Katy. Katy, antes de terminar, ¿algo que te gustaría agregar? No, pues que nos sigan en nuestras redes sociales de nutrióloga Katy Somoano y en la de Katasana, que nos visiten por ahí, que tenemos horario de lunes a sábado, entonces los esperamos. Excelente. Por ahí búsquenos en Instagram y en Facebook para que nos visiten. Por ahí vi que como que estaba esta semana exactamente, abriste una cuenta de TikTok. Tengo una cuenta de TikTok, pero soy la peor, o sea, okay. Como que no... Te iba a preguntar así de que ¿quieres que lo ponga? Porque me salió Katy, así como que dije, mira. Mira, la verdad es que yo sé que soy joven, pero al final de cuentas nos vamos quedando un poquito atrás. O sea, a lo mejor cuando yo tenía 25 años hice mi Facebook y mi Instagram, pues sí, pero pasa el tiempo y van tantos cambios y la verdad estamos tan ocupados que no me he dado el tiempo de verdad meter ahí mucha... Contenido en TikTok, pero sí tengo una cuenta de TikTok. Espero próximamente subir alguna receta o contenido por ahí. Excelente. Pues bueno, ya dijo sus redes. Igual los que vieron el video, las redes de Katy han estado todo el tiempo en pantalla para que se vayan a dar una vuelta. Pues de mi parte, nada más les diría que si les gustó el episodio, les encargo su éxito. Si les gusta el contenido del podcast, pues síganos en YouTube, en Spotify. Y como recomendación personal, síganos en Facebook, porque ahí es donde se enteran de todo. Ahí se avisa cuando se sube luego el episodio, ahí se avisa cuando se transmite en vivo en Twitch, ahí se avisa cuando se suben clips y cuando ya está listo en Spotify. Siempre me confundo en Spotify y digo Insta. Pues bueno, Katy, antes de terminar, salud con nuestros termotes. Salud, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla, la verdad. Estuvo muy chido. Me acabas de sacar de muchas dudas y aprendí muchísimas cosas. Tengo que irme por mis probióticos, ¿les llamas? Sí, te esperamos por ahí, muy pronto. Excelente. Sin más que agregar, pues bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias, Katy. Nos vemos. Bye. Bye.